Sí, ya existe un video en el canal parecido, y es el que ves en pantalla, Leyendas Urbanas de la UNAM, pero hoy traigo un video más extenso sobre muchas otras cosas más que no abordamos en aquel video. Esta vez indagaremos más temas del iceberg de la máxima casa de estudios en México, responsable de preparar a millones de mexicanos a través de sus diversas carreras, para así crear un entorno mejor, ya no solo en el país, sino a nivel mundial, en los ámbitos tecnológicos, científicos, políticos y socioculturales. Hoy conoceremos algunos de esos profundos secretos, hechos trágicos e increíbles, y alguno que otro dato cultural, pues tanto los estudiantes, egresados, profesores, directivos y visitantes de sus instalaciones les ha costado ignorar todo lo que han visto y oído acerca de esta institución. Prepárate, pues si tan solo abordamos sus leyendas urbanas y pudiste haber quedado impactado, el iceberg será un descenso a la locura. Aquí debo aclarar desde el vamos que a pesar de que la información expuesta es con fines de entretenimiento, te invito a tener la mente abierta a todas las posibilidades e imaginar qué pasaría si alguno de estos tópicos fuera real. Sin más, pasemos con el iceberg de la UNAM. Fuga radiactiva. Una de las cosas que desata pánico profundo en la población es la radioactividad, que es la propiedad que tienen ciertos elementos químicos de emitir ondas, desde la inestabilidad del núcleo de sus átomos, y así pueden llegar a desintegrar partículas de su alrededor. Es capaz de dañar el ADN y por consecuencia provocar cáncer. Es algo con lo que no se debe de jugar, pero este rubro te demostrará cómo es la histeria colectiva y la importancia de tener información certera. Hace aproximadamente un año, en el Instituto de Investigaciones Materiales, hubo un incidente. Se reportó una fuga de gas de trifluoruro de boro, el cual se usa en prácticas, e inmediatamente se siguieron al pie de la letra los protocolos de seguridad, evacuando las aulas del instituto y de edificios de los alrededores. Estudiantes, personal y directivos se asombraron ante esta situación, pues es muy raro que pase algo así, sobre todo en uno de los institutos con mayores medidas preventivas para la realización de prácticas. Afortunadamente, la situación se manejó en excelencia y no se reportó ningún afectado o daño colateral, y es por esta misma razón que no se convirtió en una noticia de impacto, al menos por los medios de comunicación. Si bien es cierto, ese gas es tóxico y causa daños severos en el cuerpo humano, no es para nada radioactivo. De ser así, supondría una gran amenaza y no se manejaría tan fácil, ya que los estudiantes y personal que escuchó los rumores se les hizo fácil divulgar esta información tratando a esta sustancia como radioactiva, y es ahí donde todo el panorama cambia, cuando la realidad fue otra. El pánico y la ignorancia fueron una mala combinación y el resultado se vio en la información tergiversada. Aunque hablando ciertamente, si uno escucha que hay una fuga de un químico llamado trifluoruro de boro, de verdad es para ponerse en alerta. Aunque se haya controlado la situación, no es para subestimar este evento, ya que fácilmente pudo salirse de control y dejar muchos afectados. Sin duda alguna, algo para tener presente. ¿Qué pasa con los cuerpos? Es a través de medios de comunicación donde nos damos cuenta de las tragedias que se viven en los planteles de la UNAM. En este caso me refiero a los decesos que se dan en los estudiantes, privándose de la vida de formas muy dolorosas y lamentables. Teniendo un buen futuro por delante, toman una trágica decisión que les impide ver las infinitas posibilidades para la resolución de un problema, o al menos eso dicen muchos, ya que bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y es que, ¿qué tantos factores contribuyen a esta decisión? Entre los factores que más destacan podrían ser los altos estándares que se manejan al momento de estudiar una carrera universitaria, la presión por entregar proyectos y tesis, más toda la clase de requisitos se convierten en alto rendimiento mental y físico,
Esto sin contar factores psicológicos y situaciones que transcurran en la vida personal de los estudiantes, lo cual los lleve a tomar esta fatal decisión, como lo fue hace un tiempo con un estudiante en la Facultad de Medicina. Pero es aquí donde abordamos una realidad asombrosa, y sí, un tanto incómoda. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando no son reconocidos por sus familiares y lamentablemente perecen en CU? Pues se dice que estos son recuperados por la UNAM para ser utilizados como prácticas en la Facultad de Medicina y Ciencias. Esto vaya que suena a leyenda urbana, pero la realidad es que en México los cuerpos que no son reconocidos en ocasiones son enviados a las facultades de medicina de las universidades. Esto puede que lo conozcan muchos o no lo conozcan, pero es una realidad. El presente puesto también dice que se utilizan también personas encontradas alrededor de Ciudad Universitaria y que obviamente no son reconocidas y que no se tiene idea ni siquiera de cómo terminaron así. Un relato de un estudiante de medicina nos dice que en plena práctica, elementos de policía y forenses interrumpieron su práctica para revisar todos los cuerpos. De pronto, un policía dijo: "Este es el que estábamos buscando", refiriéndose al individuo al cual el estudiante le estaba haciendo la práctica. Y fue entonces que los policías se lo llevaron. Pero ¿cómo fue posible que estos elementos policíacos sabían dónde podrían encontrar lo que buscaban? Y se habla que no es la primera vez que pasa. Un dato bastante tétrico, a decir verdad. Para terminar con este rubro, me gustaría comentar algo curioso, y es la donación de cuerpos. Actualmente la UNAM hizo un convenio con el TEC de Monterrey para firmar un convenio para que les puedan proporcionar material biológico, como le dicen ellos. Te recuerdo que tú puedes inscribirte para donar tu cuerpo una vez que no estés en este mundo. Los requisitos para donar son relativamente simples: ser mayor de edad, tener la firme convicción de donar el cuerpo a la ciencia, realizar un registro y entregar los documentos. Esto es lo que necesitas si es que quieres hacerlo. Ataque Porril 2018. Realizar un iceberg de la UNAM implica que cada uno de sus rubros sean de lo más increíble y algunas veces hostiles, tal como lo es el presente caso, iniciando con un tópico de los más populares por todos los universitarios y que llena de recuerdos amargos a toda la población estudiantil, a través de los medios de comunicación y sobre todo a voz de los mismos estudiantes, sobre aquellas injusticias que se llevan a cabo dentro de la institución. Por esto mismo, realizan manifestaciones, toman los planteles y detienen toda actividad dentro de esta, hasta que los directivos den una respuesta satisfactoria a estas peticiones. Y es que a lo largo de los icebergs podemos darnos cuenta cómo se manejan los altos directivos, y esto podría quizá ser uno de estos casos. El 27 de agosto del 2018 se dio un paro en la mayoría de los planteles correspondientes a la UNAM, siendo tomadas por los estudiantes y realizando una protesta de forma pacífica. Se tiene la creencia de que algunos directivos, a través de grupos porriles, corrompieron este movimiento pacífico a través de insultos, violencia y petardos. Aquella ocasión hubo un número considerable de heridos y desde luego se le dio una mala imagen a este movimiento estudiantil, pues la realidad es que los grupos porriles fueron a poner el desorden en un movimiento pacífico, pero ante los ojos del público no fueron capaces de ver esta diferencia y estudiantes en general recibieron repudio de mucha gente de forma injusta. Sabrás de sobra que los grupos porriles a lo largo del tiempo se han caracterizado por causar disturbios en vías públicas, causar daños a las instalaciones y agredir a los estudiantes, y en algunos casos profesores. Lo cierto es que son muchos los que afirman que quienes les otorgan poder son mismas personas internas. Pero esto es tan solo una hipótesis. Lo cierto es el amargo recuerdo que dejaron los grupos porriles en la UNAM. El túnel 29. Este es uno de los rubros más populares, ya que fue nota nacional
en los diarios de 1985, pues fue exactamente 5 meses antes del terremoto de dicho año. El día 26 de mayo de 1985 se celebraría un partido de fútbol que llenaría de fervor e ímpetu a los fanáticos del fútbol de aquel entonces, pues se disputaba un clásico, Pumas versus América, en el Estadio Olímpico Universitario. Las gradas estaban demasiado saturadas y muchos aficionados decidieron colarse a través del túnel 29, forzando las vallas de seguridad. Esto provocó que todo se saliera de control, pues las autoridades no estaban preparadas para este tipo de situaciones, y esto provocó una gran embestida que produjo falta de oxígeno y golpes en las personas, dejando un total de 8 bajas y entre ellas 3 pequeños. Claro, al menos esto dijeron los medios de comunicación, pues los testimonios de las personas que fueron a ese partido indican que fueron más. Las razones: se habla de sobreventa por parte del estadio, y es que se asegura que todos querían asistir a ese partido, por lo que vendieron boletos de más pensando que nada malo podría pasar. Otros más hablan de boletos falsos creados por revendedores. Sea de la forma que sea, desde ese entonces, en el túnel 29 se dice que a altas horas de la noche se siente una vibra muy pesada, y varios trabajadores han reportado apariciones de entidades de otro plano en este túnel, por lo que muchos advierten de no caminar solo en el túnel 29. El vampiro de la Facultad de Filosofía. Es sorprendente cómo a las alturas de este iceberg vamos descendiendo a su lado más frío y tétrico, hablando sobre el mundo paranormal. El anterior rubro fue introducción a este mundo de lo intangible e incomprensible, y toca abordar las extrañas apariciones de un supuesto ser en la Facultad de Filosofía. Se habla que a altas horas de la noche, en los baños del tercer piso de la facultad, se siente una vibra muy pesada y actividad poltergeist. Esto reportado por muchos alumnos que temen ir a estos baños, al menos después de las 8 de la noche. Pero el relato más estremecedor al respecto es de un joven cuya jornada escolar culminaba a las 8 de la noche. Fue al baño del tercer piso e inmediatamente, lejos de sentir una energía pesada, un aroma penetrante a putrefacción inundaba su olfato. Con intenciones de salir inmediatamente del baño, se encuentra a sus espaldas a una figura humanoide muy alta, con ropa vieja, emitiendo sonidos bastante aterradores. De reojo, solo vio un rostro pálido, con grandes colmillos, y corrió desesperadamente. El chico, que publica su historia en Facebook, dice que este ser tenía ropas no contemporáneas, sino que parecía de los años 1800. Tenía un saco viejo de color café y asegura que era una visión de verdad rara. A esto se suma otro testimonio que parece reforzar la primera historia. Este joven dice: yo no observé una figura como tal, pero en primer semestre tenía un horario horrible en el que salía a las 8 de la noche y en una ocasión me dieron ganas de ir al baño. Subí al tercer piso y me dirigí al baño que está cerca de las escaleras que bajan a la entrada pequeña junto a derecho. Cuando me estaba lavando las manos, me llegó de pronto un olor asqueroso. Se fue la luz y salí rápido del baño y la puerta se cerró de golpe detrás mío. Él creyó que se debía al viento, sobre todo porque aquel día estaba lloviendo mucho, pero al saber sobre la leyenda del vampiro, dudó mucho sobre lo que realmente le pasó. Esto es lo que se habla de la Facultad de Filosofía, un suceso extraño por demás, pero que podría ser simplemente inventos de los estudiantes. Ahora cuéntame, ¿tú has escuchado una historia similar? ¿O acaso estudias en la Facultad de Filosofía y has visto algo extraño? Déjame tu comentario en la parte de abajo. El estudiante de la UNAM que se encontró con Jacobo Greenberg. Quizá pueda ser predecible quien ocupe uno de los puestos de este iceberg, pues ya es conocido por muchas personas el científico Jacobo Greenberg y sus experimentos sobre la conciencia humana y chamanismo,
Aparte de que yo lo he mencionado múltiples veces en el canal, y es que su misteriosa desaparición, justo antes de comprobar de forma experimental la telepatía, dejó pensando a muchos, así como es autor de bastantes libros donde hace referencia a la reencarnación, vidas pasadas y su famosa teoría sintérgica, que nos menciona cómo el ser humano es capaz de crear su realidad por medio de su pensamiento y emociones. El tema es interesante, pero hoy no vengo a hablar de este hombre y sus experimentos, sino de un estudiante de la UNAM que tuvo una vivencia extraña relacionada con Jacobo. Esta es la historia de un alumno de la Facultad de Psicología interesado en el tema de Greenberg. Él decide investigar más sobre la famosa teoría sintérgica, por lo cual acude a la famosa Biblioteca Central de la UNAM, pues justo antes de tomar el libro de Jacobo, Chamanes de México, se cae de una hoja de papel blanca con una inscripción bastante asombrosa. Según él, tenía escrita la frase: Jacobo murió, ¿verdad? Él ha logrado trascender, pero al final todos somos uno. En un principio le pareció interesante. No fue hasta que durante el resto de su día comenzó a ver frecuentemente personas que físicamente lucían como Jacobo Greenberg, desde gente en el metro hasta gente dentro del campus y en la calle, camino a casa. Creía que ya se estaba volviendo loco y que su obsesión por él había llegado demasiado lejos. Pero al día siguiente todo pareció volver a la normalidad. Esta experiencia la cuenta ahora, ya de forma asombrosa y no aterradora, como fue en su momento. Tal vez nuestro amigo haya sido víctima de la superstición, pero es justo la teoría sintérgica que indica cómo todos somos una conciencia interactuando y cómo la mente es capaz de moldear la realidad, a la que Jacobo denominó la TIS, que es lo más parecido a la famosa teoría de la Matrix. El mundo guarda misterios asombrosos y aterradores, pero ahora toca conocer lo que tan solo se habla de la UNAM, y más hablando temas de este científico, pues fue considerado demasiado científico para los chamanes y muy chamán para los científicos, ya que se dice que mientras más estudias sobre los postulados de Jacobo, tu percepción de la realidad podría cambiar definitivamente y no serías el mismo. Hombres salvajes. Otro de los misterios que rondan por el territorio de CU es uno bastante inquietante, pero también algo curioso, ya que lejos de lo misterioso que pueda ser, podría llegar a comprometer la integridad física de quien recorre el territorio de CU, pues son muchos los testimonios que afirman la existencia de hombres salvajes, hombres que pueden pasar por simples indigentes, pero que poseen características particulares que llaman la atención de quien llega a toparse con alguno de ellos. Se dice que están en sitios poco concurridos, tienen una corpulencia que les otorga una gran fuerza, corren usando sus piernas y brazos como lo haría un gorila, además de no tener la facultad de comunicarse de forma verbal o con gestos propios de una persona civilizada, y que su olor es sumamente desagradable. Testigos mencionan que no es a putrefacción, como en el caso del vampiro, sino una esencia diferente. Aunque no puede ser de lo más común, hay quienes dicen que fueron alguna vez violentados por estos seres, ya que se han reportado más avistamientos que agresiones, pero no pasemos por alto el dato de que gente desaparece en CU y se cree vulgarmente que los responsables de esas desapariciones son los hombres salvajes. Casos Chitle y CU en 1950. En un iceberg es sumamente extraño abordar los fenómenos de extraterrestres, pues a lo largo de la historia de la raza humana, el hombre se ha preguntado si estamos solos en el universo, si es que civilizaciones antiguas de otros mundos asistieron a los primeros seres humanos, o a sus desarrollos científicos y tecnológicos, pues varios han teorizado que eran representados por medio de pinturas y esculturas en la mayoría de civilizaciones antiquísimas alrededor de todo el mundo. Incluso se ha especulado la teoría de que de algún modo somos su creación. Todos estos temas pueden ser de lo más interesante,
pero para algunos no lo es tan familiar como quizá lo pueda ser algún fenómeno paranormal. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en la UNAM se corren fuertes rumores sobre hallazgos importantes de civilizaciones extraterrestres? Pues es en la cantera de CU donde se origina todo. Se encuentra en la frontera del barrio de Santo Domingo. Se dice que durante sus etapas de construcción, alrededor del año 1950, durante las excavaciones sobre el material volcánico que dejó el volcán Xitle, que se encuentran tan solo a unos kilómetros de la zona, se hicieron importantes hallazgos de objetos metálicos con formas extrañas, piedras talladas con detalles que no corresponden a una civilización prehispánica, siendo presuntamente inscripciones de otro mundo, y los más atrevidos indican que se encontró un platillo volador tal cual, pues se rumorea que el ejército mexicano recibió el reporte de estos hallazgos y todo lo encontrado fue llevado a resguardar en Campo Marte. Durante el proceso también se cuenta que un gran destello de luz proveniente de la supuesta nave acabó con la vida de un teniente. Esta información es tomada como leyenda urbana, pero muchos testigos que viven cerca de la zona indican que esta parte de CU se encuentra restringida y avistamientos de cosas raras en el cielo son reportados por todo aquel que pise territorio cercano a la cantera de Ciudad Universitaria, pues se dice que se respira un aire sumamente extraño, disociándose del sitio en el que se encuentran y marcando una diferencia abismal en la recepción. ¿Tienes una historia que podría darle vida a la información de este rubro? No dudes en manifestarte a través de los comentarios. Libros de brujería en CCHs. Como dije antes, no todo gira en torno a CU. Los planteles de la UNAM guardan ciertos misterios y cada vez que descendemos en este iceberg, todo comienza a ser más palpable, pues hay un misterio que ha inquietado a más de uno que involucra a los colegios de ciencias y humanidades, en especial los planteles Azcapotzalco y Oriente, incluso también pudiendo ser en casos contados las escuelas nacionales de preparatoria. En las bibliotecas de estos planteles, los estudiantes han encontrado libros que hablan explícitamente de temas esotéricos, brujería y temas relacionados. Y es que supuestamente estudiantes reportan que muchos de estos títulos hablan de cómo hacer un amarre hasta cómo pactar con entidades oscuras. Generalmente la comunidad estudiantil tiende a respetar estos temas, ya sea por temor o simplemente escepticismo. Lo cierto es que, como dato de mención honorífica, es en los SH donde los estudiantes reportan ciertos alumnos con capacidades y conocimientos esotéricos, siendo de profundo respeto incluso por los profesores, como es el caso de la leyenda urbana de un estudiante de CCH Azcapotzalco que se dice que tiene la facultad de adivinar tu futuro y darte detalles específicos sobre tus vivencias y experiencias pasadas, los nombres de tus familiares cercanos y consejos del futuro. Recuerda que cualquier relato relacionado con algún rubro abordado en este iceberg será bienvenido en la caja de comentarios. Críptidos en CU. Abordamos anteriormente el puesto de los hombres salvajes y cómo es que llegan a manifestarse. Pero por otro lado, las criaturas extrañas hace acto de presencia en Ciudad Universitaria con un relato que seguramente dejará pensando a más de uno. Es la historia de alguien que vive muy cerca del Metro Universidad. Se dirigía camino a su casa, ya a altas horas de la noche, estando ya en su domicilio y a punto de ir a dormir. Esto en plena madrugada, escucha unos aleteos escandalosos y sonidos de una criatura. Abre la cortina de su cuarto y vio a través de la ventana como una figura humanoide, mitad águila, con un pecho muy blanco, se dirigía hacia la Facultad de Ciencias. Esta historia nos recuerda a la ya abordada criatura denominada la Gárgola de Iztapalapa, que comparte características como las ya mencionadas con este extraño ser, y es esta anécdota uno de los tantos testimonios de un ser no reconocido por la ciencia, o tal vez un ser sobrenatural que deambuló cerca de Ciudad Universitaria. La chica que viajó en el tiempo en CCH Vallejo. De nuevo un CCH ocupa un puesto por demás extraño,
Y es en los planteles de CCH Vallejo donde pasan cosas raras, según varios estudiantes. Y es que detrás de cada leyenda urbana siempre hay algo de verdad, y de esa verdad puede ser un puente al mundo de lo desconocido y de secretos que la humanidad no ha descubierto o tal vez no quiera reconocer. Se habla que hace aproximadamente 30 años, una estudiante del CCH Vallejo acudió a sus clases para jamás ser vista de nuevo. Sus padres la reportaron como desaparecida. Se realizaron investigaciones y los testigos solamente afirmaron que la última vez donde la vieron fue en los baños de su respectivo edificio. Nadie supo más de ella. No fue hasta que en tiempos recientes una joven en estado de desorientación se reportó en el CCH Vallejo, afirmando que todo ha cambiado de forma drástica. Todos se llevan muy confundidos y no fue hasta que un profesor que llevaba décadas impartiendo clases logró reconocer a la joven como la que había desaparecido en aquella ocasión, pues para ella solo habían transcurrido escasos 25 minutos cuando fueron poco más de 30 años. Todos quedaron en shock y la joven solo llamó a su casa, que afortunadamente y sorprendentemente conservaba el mismo número de casa desde hace años. Se reencontró con su madre y no se supo más al respecto. Historias así de viajeros en el tiempo hemos escuchado en internet. Si bien esto puede caer en la categoría de leyenda urbana, los alumnos del CCH Vallejo cuentan esta historia con gran ímpetu y defendiendo su veracidad. Y dime, ¿tú qué opinas acerca de la viajera del tiempo del CCH Vallejo? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tan solo algunos puestos del iceberg de la UNAM. Y es que este iceberg es vasto. Está lleno de misterios y de controversias que de verdad sorprende conocer a lo que se atreve a desafiar. Si tú tienes un tema que te gustaría que hablara, o bien si tú estudias en la UNAM y conoces algo extraño, algo curioso u oscuro, por favor, coméntalo en la parte de abajo. Sin más, te invito a seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Recuerda escucharme a través de Spotify. El link estará en la descripción. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te han gustado las bandas sonoras, por favor, suscríbete a su canal. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.